¿Cuál es el tratamiento contable y tributario de las millas o garantías concedidas a los clientes? Bueno, perfecto. Las millas y garantías que se conceden a los clientes se enfocan dentro de un tema que se llama fidelización de clientes, ¿sí? Entonces, digamos que el artículo 28 del Estatuto Tributario, por allá en el numeral 8, modificado con la ley 1819 del año 2016, dijo que sí se podía aceptar contable y fiscalmente, digamos, una reducción de los ingresos por fidelización de clientes. Tanto contable como tributariamente vamos a mirar el tratamiento. Vamos a mirarlo acá en un ejercicio práctico. A mí me gusta es que el tema sea práctico, que sea con ejercicios para que la gente adapte ese ejercicio típico a su propia situación, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí en las diapositivas, les voy a pasar las diapositivas. Estas diapositivas están en globalcontable.com. En las consultorio, repito siempre dónde están las diapositivas en cada pregunta porque estos videos quedan grabados. Cada pregunta queda como un video, entonces hay que repetir dónde quedan las diapositivas. Entonces, mire, ¿cómo vamos a hacer la fidelización de clientes, tratamiento contable y tributario de millas, puntos, garantía y similares? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es que solo deben reconocerse estos millas y esto cuando sean materiales, ¿sí? Por ejemplo, porque superan el 10% del gasto en que son reclamadas. Entonces, uno puede, por ejemplo, en una empresa, en un taller me llamaron y me dijeron, mire, nosotros damos unas garantías a una persona que viene aquí y repara su vehículo, le damos una garantía, digamos, de 6 meses, ¿sí? Y a veces vienen y lo reclaman y otras veces no. Yo le dije, bueno, ¿qué tan importante es el tema? ¿Qué tanto cuando alguien viene y me reclama una reparación, eso qué tanto me sale de costoso? Porque si eso llega a ser siquiera el 10% de los gastos del periodo, vale la pena provisionar eso. Si no, no se complique la vida con esto. Hay gente que se pone a complicarse la vida con ese tipo de cosas. Hombre, una cosa es unas millas en Avianca, unas garantías, por ejemplo, en una empresa que de verdad cumple esas garantías y que además sus productos suelen salir defectuosos y entonces vienen y me piden muchas garantías. Porque de hecho, si yo doy la garantía y mis productos son tan buenos que normalmente nadie viene a reclamar, entonces no hay necesidad de ir a contabilizar esto. Pero veámoslo de todas formas porque pues habrá casos donde sí. Entonces dice así. Recuerde que la información es material, si omitirla, presentarla de manera equivocada u oscurecerla, ¿sí? Razonablemente, se podría esperar que influyan las decisiones de los usuarios de los estados financieros de propósito general, es decir, básicamente los que aportan el capital, los socios y de pronto un banco, pero con una cosa muy importante. Esto lo dijo, por ejemplo, la NIC 1, párrafo 7, modificada. Recuerde que el criterio de materialidad fue modificado. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo aquí numérico para que a todos nos quede muy, muy claro cómo sería el reconocimiento contable y tributario. Dice así, aquí hay un ejemplo que está tomado de la NI 37, párrafo 39, dice así, una entidad vende, digamos, 4.000 millones de pesos en vehículos, ¿sí? Y cada uno con garantía de 2 años o 60.000 kilómetros, ¿sí? Y vamos a suponer que si se detectan defectos menores en todos los productos vendidos, los costos de reparación de todos ellos, oiga, de todos ellos, ¿sí? Ascenderían, por ejemplo, a 300 millones de pesos. ¿Ah? ¿Y de dónde saco yo esto? Pues de un estimado que hace la gerencia. Si se detectaran defectos importantes que impliquen reemplazar todos los productos, imagínense, vendidos, los costos de reparación ascenderían a 1.000 millones. ¿Sí? Entonces, la experiencia de la entidad, voy a suponer que yo tengo una experiencia en el pasado, junto con expectativas futuras, indican que no aparecerán defectos en el 75% de los artículos, se detectarán defectos menores en el 20% de los que vendí, los cuales debo reparar, y en el restante 5% van a aparecer defectos importantes. Entonces, allí la NIF me habla del cálculo de probabilidades. La NIF me dice, oiga, usted debe hacer un cálculo de probabilidades, es decir, ¿qué cree que le va a pasar? Eso no tiene que ser un cálculo demasiado complejo, puede ser más o menos simple, no es necesario pues que usted vaya y contrate pues un actuario. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí un cálculo sencillo sería, la probabilidad de todos los posibles resultados sería el 75% de cero, que es lo que tomé aquí el punto 1, el 20% de 300 millones más el 5% de 1.000 millones le daría 110 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, lo primero es hacer el cálculo de la provisión, hacer una estimación contable. ¿Sí? Ahora vamos a ver si esta estimación contable me la acepta la norma tributaria. Y sí,
la norma tributaria me la acepta de carácter temporal. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar todo temporalmente, miremoslo acá. Entonces sería de la siguiente manera en el ejercicio que acabamos de hacer. Usted va a registrar todas sus ventas, supongamos los 4.000 millones de pesos contra un ingreso de 4.000 millones de pesos y va a hacer el siguiente ajuste contable y tributario del artículo 28, numeral 8 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser lo que usted va a hacer? Va a reducir sus ingresos en 110 millones de pesos contable y fiscalmente y va a llevar esto a un pasivo diferido por puntos, millas, garantías, etcétera. Sí, esto es lo que vamos a llamar pasivo por fidelización de clientes. Contable y tributariamente se acepta este pasivo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Uno, que usted va a pagar menor impuesto de renta porque se reduce el ingreso temporalmente. Y en la vigencia fiscal siguiente debe aumentar el impuesto de renta. Por eso le digo que es temporalmente. ¿Por qué? Porque imagínese lo que va a suceder aquí. Se genera un pasivo diferido por puntos, millas y garantías. Se va a debitar contra un ingreso por reversión de eso. Y esto es contable y fiscal por reversión. Y la norma dice que tiene que ser en el año siguiente, ¿sí? Ahora bien, si 1, 2 o 3 años después los clientes solicitan reparaciones o usaron las millas, puntos o garantías por más o por menos de lo estimado, por ejemplo, por 112 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque es que nadie va a ser exacto. Puede ser que a usted le salga que lo que usted que gasta 110 millones de pesos, pero que finalmente se gaste 112 o que se gaste 100 millones. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Pues en ese caso lo que va a pasar es precisamente que la DIAN ha dicho, por ejemplo, en el oficio DIAN 946 de 2017, dijo, oiga, yo sí le voy a aceptar que usted se deduzca eso, ¿sí? Pero cuando se incurran, ¿no? Cuando se incurran realmente, no son estimados, ¿sí? Cuando se incurran realmente, usted lo llevará al efectivo o a inventarios entregados a clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces habrá que entregar a clientes. Nosotros en Home Center tuvimos ese caso. Nosotros tenemos una tarjeta que se llama tarjeta constructor y pues se dan unos puntos. Y muchas veces la gente efectivamente viene y dice, mire, le voy a reclamar esto, pero como normalmente eso no pasa, dada la alta calidad de los productos, pues ni siquiera se está contabilizando esto en una empresa como Home Center. Ahora, puede ser que haya empresas, por ejemplo, hay empresas que me han dicho, nosotros tenemos colchones y sí lo hacemos. Y porque pues si hay gente que viene y nos reclama, bueno, ahí tienes el tratamiento contable y tributario.